días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Samuel 31 del 1 al 13. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Asimismo, Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones y todos los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y les cortaron la cabeza y los despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron sus cuerpos en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, anduvieron toda aquella noche y quitaron los cuerpos de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, los quemaron ahí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Mire qué historia más trágica y desafiante también, porque hoy estamos viendo cómo cuando el favor de Dios no está del lado de uno, mire, las cosas pueden llegar a pasar de una manera trágica. Se recuerda que Samuel le dijo a Saúl cómo iba a terminar muriendo él y sus hijos. Se lo profetizó prácticamente por la desobediencia a Dios. Y entonces hoy estamos viendo esto, ¿verdad? Estamos conociendo cómo fue que los filisteos lograron derrotar a Israel, lograron matar al rey que en ese momento estaba, a sus hijos también, y les quitaron la cabeza y los llevaron a ese lugar. Pero también vemos cómo el pueblo de Israel es, y por eso es que es importante conocer la historia, porque cuando los otros israelitas se enteran que hacen esto con Saúl, independientemente que ya no estaba el favor de Dios allí con ellos y ellos ya estaban muertos, mire, los hombres valientes, dice, se fueron a buscar los cuerpos para prácticamente no dejar que los filisteos pudieran cacaraquear prácticamente el hecho de tenerlos ahí. Y los enterraron, los quemaron, y además de eso ofrendaron hacia Dios para su propio pueblo. Entonces, si usted ve las guerras que hay de Israel hasta los días de hoy, y usted ve esto, usted puede ver que a los israelitas les hacen algo, y ellos, otra vez esos hombres valientes, terminan saliendo, y hasta que encuentran al último hombre, lo defienden y hacen hasta lo imposible por su pueblo. Mire, ¿qué termina pasando y qué conclusiones podemos sacar de este libro de 1 Samuel 31 del 1 al 13? Que es mejor ir con la voluntad de Dios que ir sin la voluntad de Dios, independientemente de lo que estemos haciendo. Ir con la voluntad de Dios significa, mire, una gran diferencia, porque Dios siempre a Saúl le dio la batalla para que pudiera pasar por encima de todos. Pero cuando el favor de Dios ya no está, los intereses cambian, los propósitos cambian, el ser humano cambia, y también tiene consecuencias enormes hasta con la propia vida de él y de sus hijos.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometemos diariamente, Señor. Sabemos que Cristo vino específicamente a librarnos de esos pecados porque no somos capaces como seres humanos mantenernos 100% limpios, pero que gracias a Jesús y a su muerte y a la gracia y al perdón y al gran amor que tú nos tienes, nos liberaste del pecado a través de Cristo. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio eterno, con ese saldo a favor para cada uno de nosotros, si te buscamos, si te amamos y si estamos convencidos en que tú eres nuestro Salvador. Te amamos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.